Hola hermanos y amigos del mundo, Axel de nuevo. Esta es la charla, prédica, no sé, 41. Estamos hablando del indigenismo mirado bajo el punto de vista bíblico. El indigenismo, como lo es la ONU, como lo es la gente atea, los anarquistas progresistas ateos, seguidores de la ONU, onunistas, y cómo lo ve la Biblia. ¿Por qué son tan contrarios? ¿Por qué son explicar cuál es la trampa de todo esto? Entonces, habíamos explicado muchas cosas y ahora vamos a explicar por qué Dios en Levítico les prohibía al pueblo de Israel comportarse como los pueblos paganos, como los pueblos que tenían normas que, si bien es cierto, no estaban escritas, como los 10 mandamientos y muchas cosas más. En la Biblia están escritas muchas cosas más que los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, que era un pueblo santo, un pueblo que buscaba la purificación, como los pueblos paganos no tenían normas escritas, pero practicaban doctrinas contrarias al Dios de la Biblia, que hoy día la ONU está tratando de reflotar a través del indigenismo. Estamos leyendo Éxodo. Éxodo 34, 11 al 17 dice. Y esto lleva por título en la Biblia, Advertencia contra la idolatría de Canaán, de la tierra donde Dios, Jehová, conducía a ese pueblo de casi cercano o un poco más, no sé, de 2 millones de israelitas y muchos egipcios también que habían, se puede decir que habían decidido seguir a este Dios de poder, que lo encontraban como un Dios verdadero. Muchos egipcios dejaron Egipto, junto con los israelitas, que fueron los que le pasaron le pasaron muchos animales a los judíos, le pasaron muchas joyas y oro para que tuvieran, digamos, dinero para comprar cuando llegaran a Canaán, donde tenían que radicarse. Entonces, Éxodo 34, 11 al 17 dice el Señor, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo te echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, que eran los pueblos que moraban en la tierra de Canaán. Pueblos que practicaban muchas aberraciones como satanismo, como bestialismo, o sea, acto con bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, eh, culto a la culebra, sacrificios humanos, pescar a sus hijos y matarlos, sacrificarlos, etc. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti, le dice Jehová a Israel. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera. Comentario, los pueblos satanistas del mundo, cuyas características básicas son culto a la culebra. Todo pueblo satanista hace culto a la culebra. Sacrificios de sangre de humanos. Esa es otra característica. Arrancar corazón palpitando y cerebro y ser comidos. Otra característica. Ellos tenían objetos de culto a sus dioses reptilianos. Los objetos de cultos son lugares, por ejemplo, donde pongamos un satanista como un maya, un azteca, ponía el corazón palpitante en un platillo, por dar un ejemplo, o el cuchillo con que habían sacado el corazón, habían hecho la rotura y sacado el corazón, y luego se lo comían, o el cerebro, como lo abrieron, o cualquier objeto de culto de sacrificio. Entonces le dice el Señor, derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de cera. Los pueblos satanistas del mundo, cuyas características básicas son el culto a la culebra, sacrificio de sangre de humanos, arrancar corazón palpitando y cerebro y ser comido, ellos tenían objetos de culto a sus dioses. Habían vasijas donde ponían, ¿cierto? Por ejemplo, los mayas ponían una picana, como una cancha de fútbol, donde ponían el cerebro
del decapitado, cuando ya lo sacrificaban, le sacaban la cabeza, ponían una picana, se llamaba San Pontlí. Y cuando llegó Hernán Cortés, encontró 150.000 cabezas en un lugar y dijo, estos son terribles, son satanistas. Él era católico, por decir así. Y, y los cuerpos los tiraban a unos pozos que se llamaban cenotes, ahí los cuerpos decapitados, por ejemplo. Por ejemplo, hay miles de pueblos satanistas que a través de la historia fueron. Derribaré sus altares, quebrantaré sus estatuas, cortaré sus imágenes de acera, etcétera, ya. Ejemplo, una vasija donde poner el corazón de un sacrificio, es un objeto de culto. Y otro, aquellos objetos de culto donde ponen el corazón sacrificado y otros. Objeto de culto, la Biblia decía, y dicen aún, que hay adherido, a eso el objeto de culto, la Biblia le llamaba anatema. Escuchen este nombre, anatema. La Biblia le llamaba anatema a un objeto de culto satánico, de culto a la culebra, de culto a los dioses en minúscula, el diablo y sus ángeles, que se hacían pasar por dioses, que eran extraterrestres, y que engañaban a las diferentes culturas de la humanidad. Se hicieron dioses de los griegos, dioses de los aztecas, dioses, etcétera. Es decir, se repartieron la tierra y se hicieron adorar, pero lo único objetivo era hacerle daño a la humanidad. No como Jehová, que era hacerle bien a la humanidad. Estos son los dioses inmorales, que se corrompieron, y sus seguidores también se han corrompido. Y los actuales seguidores de ellos, de la ONU, son los anarquistas, progresistas, ateos, que se han corrompido de mente también. Entonces se le llamaba anatema al objeto donde se sacrificaba, o al cuchillo que se sacrificaba, por ejemplo, objeto de culto, al diablo. Porque básicamente en esos objetos de culto, y aquí está la explicación, ¿por qué Dios no quería que esos objetos fueran guardados? ¿Por qué no quería que Israel tuviera contacto con ellos? Porque en esos objetos de culto, básicamente, se decía que se quedaban adheridas esencias espirituales, se llaman demonios, que trabajaban para el reino de las tinieblas. ¿De dónde venían esas esencias espirituales? Venían de la raza reptiliana, que a través de millones de años hubieron en la Tierra, porque el diablo estuvo muchos años en la Tierra fabricando, con el permiso de Jehová, cuando era bueno, trajo razas reptilianas de mundos donde las razas reptilianas estaban pereciendo, por ejemplo. Entonces las trajo para acá, le veían poco, para hacer un laboratorio de vida y poder aumentarle, etcétera. Eran razas buenas, hasta que el diablo se corrompió moralmente y corrompió esas razas. Y todas esas razas reptilianas que venían del mundo reptiliano, donde en vez de haber separado un mono, separó un reptil. Habían razas reptilianas de agua, habían razas reptilianas de bajo tierra, como las culebras, habían razas reptilianas anfibias. Vamos viendo todas las culturas, los Yanomami de la selva que abundan en Brasil, en Venezuela, en Perú, y toda la selva, prácticamente Colombia, Ecuador, dicen que vienen de las ranas. Ahí tenemos una raza anfibia. Su origen fue anfibio, pero de reptiles. ¿Ya? Entonces, tenemos, porque básicamente en esos objetos de culto quedaron las esencias mentales de una guerra aquí, una guerra tecnológica, y quedaron objetos tecnológicos también que buscan los ejércitos. Esos objetos tecnológicos que buscan los ejércitos, yo los nombré, y resulta que las noticias me respaldaron. O sea, yo dije, los ejércitos, los reptilianos saben que la mejor forma de esconder un objeto tecnológico al hombre común, al hombre, como dicen, al hombre común y corriente, al hombre de a pie, entregárselo a ejércitos poderosos que son ambiciosos y que son tumbas, jamás le van a contar Entonces aparecieron dos soldados, ¿cierto?, norteamericanos de alto rango que dicen, nosotros vimos cómo estaban fabricando ovnis o máquinas a través de una tecnología y vimos a los seres que cayeron y los tienen guardados, estos seres, y esta tecnología la estaban estudiando porque se llama tecnología inversa. Yo me he quedado como un loco, pero ¿qué está diciendo eso? Y después, ¿a qué se llegó? Lo estaban
lo estaban interrogando el Congreso norteamericano, a los tipos, pero los que estaban interesados eran los republicanos, no estaban interesados en los demócratas, porque los demócratas están con los reptilianos, están comprados por los reptilianos, entonces no están interesados en eso, los demócratas quieren acallarlo. Y finalmente, eso nunca va a salir, porque finalmente los militares decían, oiga, usted, nosotros no le vamos a contar los secretos militares a Rusia, ni le vamos a contar a todo el mundo, ni le vamos a contar a China. Y cada país tiene sus secretos, pero estos son los secretos de objetos tecnológicos que quedaron votados. Entonces, lo que estoy diciendo es algo real. Entiéndalo de una vez por todas. Entonces, básicamente, el objeto llamado anatema era un objeto de culto que venía haciendo el culto a los dioses enemigos de Dios, que eran los ángeles caídos. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, dice Jehová, en Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, dice el Señor. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Ves? Ese es el anatema. También el sacrificio, lo que sacrificaban ellos sus dioses. Por ejemplo, le ofrecían un hijo, y el dios podía haber sido Moloch, este dios terrible que era de bronce, una tremenda estatua, que lo calentaban y ponían al hijo para que le fuera bien al hijo, muchas veces al primogénito. Esa costumbre era abominable para Dios, abominable. Lo que equivale más o menos a lo que están haciendo tecnológicamente, es decir, el hijo que tengo en el vientre lo voy a matar a través de un aborto. Equivale a lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, yo soy dueña de mi cuerpo, pero ella tiene ella tiene una criatura que es dueño también de su cuerpo, pero no tiene conciencia ni forma de defenderse. Y esa misma mujer que está matando a ese ser, diciendo que sus padres, de gracias a sus padres que no pensaron en el cuerpo, sino ella no existiría. Por lo tanto, es una forma moderna de entregar un sacrificio de un hijo también al diablo. Ahora, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de los suyos dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Nota, entre Jacob y patriarca padre de las 12 tribus de Israel y Moisés, entre Jacob y Moisés habían pasado 400 años. Y Jehová había permanecido ex profeso distante de Israel cuando Israel moró en Egipto. Se fue allá porque no había mucha hambre y estuvo 400 y tantos años morando en Egipto. Y Jehová desapareció, no tuvo mucho contacto con Dios. Y todas sus maravillas, todas sus maravillas tecnológicas de ovni, eso no sucedió. Solamente quedaban las historias de los viejos que contaban a los jóvenes no creían, por supuesto, porque no habían visto nada. Entre Jacob, patriarca padre de las 12 tribus de Israel y Moisés habían pasado 400 y poco más. Y Jehová había permanecido en ex profeso distante a Israel, el cual había sido esclavizado por los egipcios. Los milagros y prodigios de Jehová en el Éxodo, cuando se hace presente, ¿cierto?, con Moisés, en el Éxodo hacia Canaán, porque van caminando hacia Canaán, era una nueva experiencia para Israel. Neófito en los líderes aún muy inmaduro en Israel. Entonces, como Israel era un pueblo inmaduro, Dios le pone normas y le advierte lo que le puede pasar. La advertencia de Jehová sobre los comportamientos de los pueblos de Canaán eran lógicas. Y aquí si el que la quiere creer, la crea. Si ese objeto de culto, que se llama anatema, que se le está el cuchillo con que se hizo sacrificio, la vasija con que se hizo sacrificio, la ánfora donde se echaron el corazón, qué sé yo, o la sangre, qué sé yo, se la llevaba a Israel, iban adheridos espíritus, esencias inmundas, cuyo único objetivo es poner mente reprobada, empezar a dar vueltas. Si tú estás mirando para allá, empiezas a girar. Si tú buscabas la santidad, buscabas al Dios de la Biblia, empezabas a girar hacia el Dios, al diablo, al Dios de todo lo aborrecible. Entonces Dios sabía que iba a suceder eso, entonces le dijo a Israel, lo puso al tanto, le dijo, no hagas eso, no te pesques el anatema, no seas ambicioso aunque el anatema sea de oro, aunque el plato sea de oro, no te lo lleves, porque va a producir que te va a cambiar la mente. Entonces, esa es la razón, ¿cierto?, por cual Dios mandó destruir
todo lo que había ahí. Y no porque Dios quisiera, porque Dios era sanguinario, sino que porque esos eran adoradores de su enemigo. Y se habían todo el que apoya al enemigo de Dios, en todo ejército se transforma en un traidor. Si tú estás luchando por un ejército y vas y te transformas en espía del otro, o sea, apoyas al otro, al que es enemigo de tu ejército, te transformas en traidor y te va a terminar liquidándote a ti. Entonces, ahí como era un pueblo nuevo, un pueblo, aunque habían vivido muchos años con los egipcios también practicaban todas estas cosas, Dios le dice, van a llegar a unos nuevos pueblos, y estos pueblos tienen unas costumbres parecidas, abominables como los egipcios, y ustedes no deben practicarlas. Si se hacen amigos de satanistas y comen del sacrificio carne sacrificada a sus dioses, comerán del anatema, y los demonios adheridos a ella cambiarán sus mentes. Eso es lo que le quiso decir Dios. Entonces, Éxodo 34:15 dice, o tomando de sus hijas para sus hijos, aquí la fornicación, sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Ahí está lo que yo hablaba en un capítulo de la famosa proselitismo sexual. Te casas con una comunista, terminas siendo comunista. Se te va, porque dice la palabra que el hombre y la mujer, el macho y la hembra, cuando se casan, el macho penetra a la hembra y es una sola carne, se transforma en un solo ser. Ese ser, y todo lo que es espiritual de la hembra se pasa para el lado de ella y todo lo espiritual de él se pasa para ella. Y muchas veces, como el Espíritu Santo no puede soportar a los demonios tampoco soportan al Espíritu Santo, el Espíritu Santo deja a ese hombre y los demonios pasan a dominar y empiezan a entenebrecerle la mente. Entonces, esta es otra forma de cambiarle la mente a la persona, a través del sexo ilícito. Te casas con alguien que tiene una forma de pensar distinta, que fornica con demonios. Y esa persona, a través de los vericuetos de tu ser, que los demonios moran, mente, corazón espiritual y estómago, te van a pasar a tu cuerpo y van a empezar a trabajarte mentalmente, hasta que tú vas a empezar a girar. Estabas mirando la santidad, ahora quieres las aberraciones. Quieres ensuciarte ahora. Conociendo la luz, empezaste a amar más las tinieblas que la luz. Entonces, estoy explicando esto de cómo influyen los pueblos paganos sobre los adoradores de Dios. Entonces, Éxodo 34:15 dice, o tomando a sus hijas para sus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. O sea, finalmente te van a cambiar la mente y vas a terminar adorando a los dioses de ellas. Porque te acuestas con una de ellas, eres una sola carne y todos los demonios se traspasan. Y esas entidades espirituales van a darte vuelta a la mente, te van a llevar a adorar al otro, al que tú aborreces, que es el diablo. O tomando de sus hijas, ya lo sabemos. No te harás dioses de fundición, también le dice, le agrega el Señor, dice. No te harás dioses de fundición como se hacen ellos. Porque el Señor decía, yo no tengo imagen, yo soy un Dios del cual no hay que hacer ninguna imagen. No te harás dioses de fundición. Comentario. Hay dos tipos de fornicación según la Biblia. La fornicación carnal y la fornicación espiritual. La fornicación espiritual es cuando tú fornicas con demonios, adoras a dioses contrarios a la Biblia, a dioses paganos, que tienen que ver con el diablo. Entonces tú estás fornicando con demonios. Eso es aborrecible a Dios, pero también la fornicación es carnal, también aborrecible porque al final te lleva a lo mismo, te lleva a un proselitismo sexual. Ella te va a traspasar sus ideas para ser más fuerte que las tuyas. Y algunos dirán, que fácil es entonces dar vuelta. Sí, porque el cristiano que busca a Dios, cuando ya lo busca profundamente, es muy difícil darlo vuelta. Pero el cristiano que está comenzando, mucha gente de ese pueblo, hay gente joven, hay de todo, estaban comenzando recién a buscar a Dios. Y el pueblo en sí ya estaba saliendo del ateísmo nuevamente. Estoy diciendo, habían pasado 400 años donde Jehová es profeso, no se había manifestado con sus maravillas y sus demostraciones de milagros, ni de nada, de ovni y de máquinas y que atacaba al enemigo, etc. Como lo explico en Éxodo.
le hace todo, si esto tiene un hilo conductor, es distinto a las otras prédicas, es como una enseñanza constante. Y después de toda esa enseñanza usted podría, si quiere, yo sé que a mí no me enseña nadie, bueno, no tengo vuelta. Yo le digo, compruebe lo que yo le digo. Si yo le digo algo que es comprobable, compruébelo. Si yo le digo, hay una india que escribió, que de las tribus de Nevada, que escribió sobre una cueva donde encontraron gigantes colorines, que esos gigantes colorines pelearon con sus tatarabuelos y se comían, y quedó un libro de la India. Y eso lo esconden. Entonces usted va, porque están los diarios y está el libro. Usted lo va a encontrar. Usted va a encontrar todo lo que yo diga. Porque existe. Entonces usted dice, este gallo habla mentira, habla fake news, habla invento, habla teorías de conspiración o habla cosas ciertas. Conoceréis la verdad y la verdad va a estar libre. Yo quiero que usted sea libre. Yo no quiero que usted sea esclavo de nada, de mentiras. Entonces, en este caso curioso, se unen las dos fornicaciones, dice la palabra. Entonces, en este caso hay dos fornicaciones unidas. Tú te casas con una hechicera, como es tu señora, te va a acostar con ella. Está la fornicación, entonces primero la carnal. Tus demonios se van a pasar a ti. Y al mismo tiempo ella adora, al ser hechicera, está adorando al diablo, sin darse cuenta. O derechamente puede adorar al diablo. Hay gente que dice, yo adoro al diablo. Y le prendo vela. Ya. Y si está adorando al enemigo de Dios, hay dos fornicaciones. Finalmente se está fornicando espiritualmente y está fornicando carnalmente porque es tu señora. Y se te pasan las entidades a ti. Por lo tanto, aquí hay una fundición de las dos formas de fornicar, la carnal y la espiritual. El que se acuesta con una ramera, dice la palabra, le son traspasados todos los espíritus malignos que moran en la ramera, porque la Biblia dice que la unión sexual hace una sola carne al esposo con la esposa. Pero en este caso la esposa es, además de satanista, y es una ramera, o sea, una ramera que se prostituye con los espíritus malignos, o sea, es una ramera espiritual. Y el esposo es un creyente de Jehová, por ejemplo. Entonces Jehová y Satanás, el dragón, la serpiente antigua, están en guerra. No se puede servir a dos sectores al mismo tiempo. Al contrario, porque te transformas, o sirves a uno y traicionas al otro, o sirves al otro y traicionas al otro. Nunca vas a poder vas a servir a los dos señores al mismo tiempo. Pásate para allá. A otra paginita. Deuteronomio 7:25 al 16. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego, son también anatema, con objetos malditos. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomar para ti. O sea, yo cuando me santifiqué mucho, yo digo sinceramente, yo no tengo la santidad de años atrás. Tengo más conocimiento, mucho más conocimiento. He sido perseverante, me he caído y he vuelto a levantarme, me he caído. Porque no existen los santos calados, los santos que vienen calados del cielo que nunca pecan, eso hacen mentiroso a Cristo. Dice que yo vine por los pecados de no. Todo hombre es pecador. Entonces, yo vine por cada mundo. Si alguien dice, no, yo nunca pequé, hace mentiroso a Jesucristo, obviamente. Y yo no quiero ser mentiroso a Jesucristo. Entonces, yo, en un momento, digamos, fui más santo que antes. Mucho más santo que ahora. ¿Ya? Y cuando fui más santo, se tenía la necesidad, yo tenía unas losas chinas de unos dragones. Y el Señor me habló, me dijo, el dragón es el signo del diablo. Y es el signo de la raza china, ¿cierto? Una raza que dice venir también de las estrellas. Entonces tú pesca el dragón y se lo regalamos a una sobrina, le dijimos, este es el motivo. Ella dijo, no, yo no siento nada por eso. Ella era comunista, era atea. Nosotros, para mí es una preciosa, un lindo regalo. Nosotros lo íbamos a vender, le dije, no, pero si tú lo quieres, tú llévatelo. Así me deshice. En otra oportunidad había una planta que era una planta Crocosmia lucifer. No quise ponerle era preciosa. Quería ponerla, era plapa, preciosa, todo. No. Y al día de hoy. Y creo que intenté traerla y desapareció. Y volví a traerla otra vez y dije, no. Y desapareció. Y dije, no, aquí estoy leyendo. ¿Cómo es posible que esta planta ni siquiera no brotó? Estoy jugando con fuego. Tengo que ser respetuoso con el Señor. Tengo que ser respetuoso con Dios. Porque si esta planta la traje y no me prendió una vez,
y no me prendió 2. Yo no la traigo más. Ahora estoy en una etapa de volver a santificarme más. Entonces, las esculturas, dice Deuteronomio 7, 25 al 26, la escultura de sus dioses quemarás en el fuego, no edificarás plata, no codiciarás plata ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no te tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable, ese es el anatema, a tu casa, el objeto de culto, el platillo donde se hacía el sacrificio humano, la ánfora donde se echaban los órganos, o el cuchillo donde se mataba al ser humano, es un anatema. Objetos malditos, donde esencias mentales de los demonios se pegaban y podían llegar a tu casa y influir. Y por codicioso hacías daño a Israel. No traerás cosas abominables a tu casa para que no seas en anatema. Él se lo dice claramente. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. Ese objeto maldito. Nota, hemos dicho que los herederos de las culturas satanistas de antaño son los actuales anarquistas, progresistas, ateos, que se aglutinan en los partidos de izquierda del mundo. Como ellos se alinean con los preceptos luciféricos contrarios a la Biblia, se han puesto al lado de la serpiente antigua, el gran reptiliano. Si quieren implementar los 17 puntos de la ONU, entonces, conscientes o inconscientes, han declarado al Dios de la Biblia su enemigo. Tómelo bien. Aunque te se ría de esto es serio. Si usted, consciente o inconsciente, va contra el Dios de la Biblia, se ha declarado contra un Dios vivo. Y las consecuencias las va a tener. Hemos dicho que se ha observado un modus operandi de parte de los demonios o esencias espirituales de razas inteligentes, reptilianas, que poblaron en tiempos pretéritos la tierra para atraer a los chamanes o hechiceros del mundo, los cuales llegaron a las ruinas antiguas, libertando demonios atrapados en las ruinas. Hemos dicho que ha quedado en la historia que muchos de los que llegaron primero a estas ruinas, donde se practicó satanismo, fueron chamanes y brujos los que encontraron objetos de culto. Luego alertaron a los arqueólogos. Estos sacaron a la luz a las ruinas antiguas y luego llegaron los artesanos. Copiaron el objeto oculto satánico a la culebra. Esto es lo que la Biblia le llamaba el anatema. Luego llegaron los comerciantes y empresarios e hicieron objeto de culto satánico su negocio y masificaron su fabricación. Luego llegaron las grandes empresas del retail y vendieron las vasijas, cerámicas, imágenes, etc. Y estas fueron a parar a las casas modernas de los ateos que, como no creen en el mundo espiritual, son fácil presa de los demonios, o sea, esencias espirituales malignas, influyendo en ellos. Y como dice la Biblia, el anatema da vuelta a su mente y entenebrece la razón y aman más las tinieblas que la luz. Finalmente hemos dicho que los demonios que manejan las mentes de los ateos los convencerán que hay que exterminar a los cristianos, declarando leyes mundiales que digan que practican una doctrina de odio. Esto no es nuevo. Cada vez que en la historia humana se ha producido un avivamiento de la fe en Jehová, en la Biblia o en Cristo, las razas reptilianas que están viviendo camufladas en el planeta dirigen los destinos del mundo, los que mueven los hilos del mundo, en la sombra, se sienten amenazados y avivan la matanza. Vamos a nombrar algunas matanzas históricas de personas que opinaban y se regían por las normas judeo-cristianas, o por las normas judeo solas, o por las normas cristianas solas, o por las normas judeo-cristianas. Matanza de varones hebreos en Egipto, famosa, la de Moisés, ¿cierto? El faraón dijo, las parteras
sacan más israelitas que egipcios. Este es un poder dentro de otro poder. Esto es un poder monolítico. Ellos no se casan entre ellos, entre los israelitas. Tienen sus dioses totalmente contrarios a nosotros. No se mezclan con nosotros. Entonces tenemos que hacer algo, porque a la larga este poder nos va a destruir por dentro nosotros. Si matamos al varón, las mujeres van a quedar solas. Y las mujeres se van a tener obligadamente que casarse con egipcios. Y se va a acabar el poder monolítico, nuestros dioses van a gobernar. Y le falló a Faraón. Las parteras salvaron a este hombre que sacó a los israelitas antes que los masacraran. Sacó a los israelitas, este se llama Moisés, antes que lo iban a matar, porque a todos los varones iban a morir. Y de hecho empezaron a morir. Y se salvó Moisés. Entonces fue la táctica de Egipto. Matemos al varón y la mujer no va a poder permanecer monolítica en su religión, en sus costumbres, en el hecho de casarse, ya no se puede casar con hebreo porque no hay macho, no hay hombre. Por lo tanto, va a casarse con egipcios y van a prevalecer nuestros dioses y nuestras costumbres. Buena táctica, pero le falló. El diablo tenía preparado una táctica mejor. Que la propia hija del faraón salvara. Qué traición más grande de la hija del faraón, salvar al hebreo que le iba a robar a los esclavos. Quizás la hija hasta se convirtió. Vamos viendo, caballero. Aquí están. Segunda matanza. Matanza de hebreo en tiempos del rey Asuero. Imperio Medo-Persa. Ahí aparece la reina. No me acuerdo cómo se llama. Esther. Esther, una israelita, cierto, voy a explicarlo rápidamente, que pertenecía al. ¿Cómo se llama? A las miles de mujeres, ¿cierto? Al harén del rey Asuero. Y su tío, probablemente un eunuco, Mardoqueo, el tío la cuidaba siempre. Y esta mujer era como la preferida, le gustó mucho a Asuero como la mujer preferida. Y había una ley en el reino de que si la mujer salía de su aposento, cualquier mujer, y se metía en el aposento del rey, y el rey no levantaba el cetro como decir, hoy quiero tener relaciones contigo, esa mujer era eliminada, era muerta. Entonces, apareció un tipo, como todos estos tipos trepadores, un tipo que tenía mucho deseo de llegar arriba, y se llamaba Amán. Y este tipo se le ocurrió una idea tan maravillosa que decía, rey, hay un pueblo, y nombra al pueblo hebreo, que está repartido en todo el imperio, y no obedece tus leyes, es un pueblo que no obedece tus leyes, un pueblo que es monolítico, no se casan entre ellos, tienen sus propios dioses, no aceptan tus dioses, etcétera, etcétera, y este es un pueblo que de nada te sirve, y ¿por qué no nos apropiamos de todo lo que ellos tienen, de sus posesiones, sus casas y todo? Porque es un reino que prácticamente son como traidores, los pintopecios. No sabía que la reina Esther, que está ahí mismo, era israelita. La reina Esther se puso roja de todos colores y fue a hablar con su tío, y su tío le dijo, bueno, entra en ayuno, es un alma del cristiano, ayuno, porque no sabes si tú mismo vas a ser muerta cuando esto se transforme ya en una bola de nieve y maten a todos. Vamos a decir, oye, la reina Esther también, aunque sea preferida, el rey puede agarrar papa y el rey Azuero, y te mata a ti también. No ha sido que ha llegado hasta ahora, le dijo, para orar, para salvar a tu pueblo, y así lo hizo. Ella 3 días hizo un ayuno, a los 3 días, me parece, no sé exactamente la historia en este momento, yo pensaba poner las listas nomás, pero ella invita a Amán, le dice, mira, ven en 3 días más, hicimos una fiesta, y en 3 días más lo acusó frente al rey. Porque Amán ya había dado la orden, estaban matando, y el rey le dijo, mira, pesca todo ese pueblo y da la orden que lo eliminen. En todas las provincias era un imperio que tenía como 120 provincias, llegaba hasta la India, el imperio medio persa, que después lo anexa Darío al imperio. Ya estaba el imperio medio persa, Darío anexó el imperio babilónico de Nabucodonosor, que también llegaba hasta la India. Entonces, le dice, mira, todo lo que está ofreciendo, dice el rey, cúmplelo, yo voy a mandar el edicto que maten a esta gente.
que aparezca, y tú dirige toda la matanza y quédate con toda la ganancia. No la quiero yo, dijo el rey. Déjatela para ti. El Amán se sintió el descuego, pero la reina Esther estaba escuchando y se asustó. Y además se sintió amor por su pueblo, dolor por su pueblo. Entonces le dijo al rey, hagamos una fiesta, y ayunó 3 días, y su tío Mardoqueo le aconsejó. Y cuando salía Amán siempre encontraba a Mardoqueo y creía que Mardoqueo iba a hacerle como menos que le iba a hacer se iba a descocotar haciéndole. Y Mardoqueo no mostraba ningún respeto por Amán. Entonces Amán dijo, sé que Mardoqueo es judío, no sabía que su sobrina la que estaba ahí. Y le va a preparar la horca en la casa. Cosa que cuando matemos al judío, a este gallo yo me lo mato al tiro, porque no me honra. Bueno, vino el ayuno los 3 días, y a los 3 días le dijo a Amán, vuelve porque vamos a hacer un festín con el rey acá, y los tres. O sea, Amán dijo, voy a subir más nivel. Entonces le dijo, en ese momento, pasó en un momento en que el rey se le ocurrió, estando orando a la reina Esther, se le fueron en la noche al rey, seguro estaba durmiendo él, en otro lugar, ya había tenido su acto sexual, estaba durmiendo, y se despertó, se vino como una pesadilla, y dijo, oye, en ese tiempo, se complotaba mucho con los reyes, se trataba de envenenar, matar, había muchos complots. Dijo, se descubrió un complot hace unos años atrás, dijo, y de que me iban a matar unos eunucos, porque ellos que le cortan los testículos para que cuiden a las mujeres de la harén. El tío se Mardoqueo de la reina Esther era de los mismos. Y resulta que este tipo me salvó a mí, pues. Otro eunuco me salvó porque me contó y descubrimos a tiempo y todo. Y se le dio algún premio. Me mandó a buscar los libros, hoy no se le ha dado ningún premio. Que le den premio a este gallo, dijo. Entonces volvió a mano a ese banquete que le había dicho Reina Esther. Y la Reina Esther ayunando. Y le dijo, el rey le pregunta a Amán, al malvado, al que había mandado a matar al pueblo judío, por todas las provincias. Le dijo, ¿qué le pondrías tú al hombre que le salvó la vida al rey? Le pondré un caballo majestuoso, maravilloso, y iba con un pregón, aquí va el hombre que quiere honrar al rey, qué sé yo, y le pondría un anillo, haz todo lo que tú dices. ¿Y quién es ese hombre? Creía que era él, creía que era Amán. Es Mardoqueo que está en la puerta. Se le cayeron los bonos al compadre. Pescó a Mardoqueo, lo llevó para su casa, lo paseó por todo el pueblo con el pregón, y llegó así caído y tenía listo preparada la horca. Y llega la mujer que ha sido media hechicera, la mujer de Amán, y lo ve llegando, y le cuenta más lo que pasó, que creía que lo iban a inflar a él, y que él es el caballo, y a su enemigo lo honran. Y le dice, mira, esa horca que tú pusiste, le dice la mujer, como prometiste. Lo más probable es que ya empezaste a caer, le dijo. De esa misma horca va a ser para ti. Si seguís cayendo. Siguió el ayuno de la reina Esther, y lo invita a otro banquete. Y en ese banquete, de repente la reina Esther se para y le dice, rey, le dice, yo soy de un pueblo que nada te ha hecho daño, que ha servido, ha ido acá y allá, le dice, y sigue todos tus preceptos, qué sé yo, trabaja, es trabajador y aquí y acá y allá, y resulta que lo quieren destruir. ¿Y quién es ese hombre tan malvado? Le dice el rey. Este Amán que está aquí, este malvado Amán. Y el rey, enfurecido, el rey solo se va para afuera, y Amán se le cae, se desmaya y se cae arriba del pecho de la reina Esther, por el pecho. Y llega el Asuero cuando entra y dice, ¿y ahora quieres más encima violar a mi mujer delante mío? Una cosa así. Llévenselo y mátenlo. Se cumplió lo que dijo la mujer de Amán, que era media bruja, que iba a caer delante de Mardoqueo. Y a Mardoqueo le dice, mira Mardoqueo, el rey, el edicto del rey no se puede revertir. Así que yo no puedo mandar un edicto que pare la matanza de los judíos. Estamos hablando de la segunda gran matanza mundial del mundo conocido. Pero sí se pueden defender. Aquí tienen todos los elementos para que compren armas y se defiendan. Y Jehová dice la palabra que estuvo con los judíos, y los judíos mataron a todos los que nos vinieron a matar. Ganaron la guerra, se defendieron. Y Mardoqueo fue grande y consejero de reyes, como lo fue Daniel también, como lo fue Josué con los faraones de Egipto. Entonces, tercera matanza. Cada vez que hay luz, cada vez que los cristianos toman luz, los reptilianos se ponen
nervioso, y empieza la matanza. Matanza de cristianos en tiempos del Imperio Romano, ya la acabamos de hablar, ¿cierto? Todos lo conocen, ¿cierto? Cómo los quemaron, cómo los mataron, llevaron a los leones, los torturaron hasta el cansancio, los clavaron en cruces, ya, los azotaron, etcétera, etcétera. Quinto, matanza de judíos cristianos y otros en el tiempo de la Reforma. Ahí esa gran institución que es inmensa y que dice la madre, la ramera de la tierra, dice la Biblia, que dice que tiene mono en la fe, pescó a miles de cristianos verdaderos y los hizo pasar por brujos. Y los quemó, los torturó, los estiró, los mató, los hizo. Y todo lo que ellos tenían fue parar a las arcas de esa gran institución. Luego llegó la matanza de Torquemada, se produjo en el tiempo de Isabel la Católica. Muchos de sus dineros pudieron haber ido a parar a América. Torquemada ofrece también lo mismo. Torquemada era un monje que decía que era perfecto, todo era malvado, andaba con 50 tipos, me estaba matando. No. Dormía en una cama de clavos y le ofrece a la Isabel la Católica el dinero. Él salía en el sabbat, todos los sábados, miraba si había una chimenea que no estaba prendida, se dejaba caer un judío que no estaba trabajando, por ejemplo, o qué sé yo, cualquier cosa. También se fijaba en todos los chismes de los vecinos, etc. Y se dejaba caer, torturaba, mataba. Y dijeran lo que dijeran, el objetivo del Torquemada era matar al tipo y quitarle todos los y ofrecérselo a la reina. Y la reina, mucha esa plata fue a parar a América, al descubierto de América. Y después también vino en América a tortura a los cristianos, a los creyentes verdaderos acá, ¿cierto? Tenemos en Perú todos museos de la Inquisición. Otra matanza. Solamente en la matanza que hubo en Europa grande, antes de Torquemada, solamente en Francia mataron 70.000 hugonotes que eran creyentes verdaderos. Los quemaron como brujos. 7. La matanza de los nazis, que ya todos la conocen. Y hay muchas más. Está la matanza de los soviéticos. Los rusos mataron muchos judíos. Los torturaron, se los llevaron al archipiélago Gulag, que se los tuvieron en Siberia, los hicieron matar de frío, los hicieron matar. Los judíos han sido pero tremendamente perseguidos. Y los cristianos también fueron perseguidos. Y todo esto, ¿en qué se basaban? En la Biblia. Y la Biblia, los ateos, los anarquistas, progresistas, ateos, la quieren declarar una doctrina de odio. O sea, que los más anticristianos son ellos, no los nazis. Ellos dicen, uy, este es nazi. Son más nazis. ¿El nazismo qué es lo que es? Es una doctrina totalitaria. La doctrina de Mussolini era otra totalitaria total. Vamos viendo. Estamos hablando, ¿cierto? Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Estamos hablando de la doctrina del indigenismo, que va íntimamente ligada con el ambientalismo, de la mano. Más sobre los cultos satánicos. Deuteronomio 12:31. De los 5 libros de Pentateuco, 5 libros de la Torá también, de la Biblia. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses en minúscula, dioses satánicos, dioses del diablo, levantados por el diablo, su enemigo, el enemigo de Jehová. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego de sus dioses. Ahí está, pues, satanismo puro. Eso viene sobre la tierra. De hecho, hay satanismo oculto. Se dice que grandes señores, ellos lo han negado, ellos han dicho que son fake news, que son dos teorías conspirativas, se reúnen en lugares donde hay mujeres hippies, las cuales tienen hijos, que no los pasan por ninguna libreta ni nada, ni por ningún registro civil, y los sacrifican al diablo, pero en secreto. Y van jueces, y van políticos, y van gente importante, artistas de cine, todos son satanistas. Esos son sacrificios ya modernos, que se están haciendo ahora.
Y ha venido esta película, ¿cierto?, de Sonido de Libertad, que se están revolcando, diciendo que es mentira, que es una película de consumo de capitalistas y qué sé yo, y de gente de derecha, etcétera, pero es una realidad. Es una realidad que hay miles de niños, y sobre todo el día de Halloween. El día de Halloween se sacrifican muchos niños. Veamos. Entonces, un comentario. Empezamos a comprender que es injusto que los ateos digan que Jehová es un Dios sanguinario. Estamos viendo la razón, ¿cierto? El anatema, ¿cierto? La razón por la cual él destruía todos sus pueblos eran pueblos que adoraban a su enemigo. Eran pueblos que habían optado voluntaria o involuntariamente a adorar a su enemigo. Cualquier error, cualquier comentario, después viene el juicio, y en ese juicio van a ser juzgados, porque todo ser va a ser juzgado. Y ahí se van a empezar obras buenas y malas, qué sé yo, y los atenuantes, y todo. Ah, es que nunca me dijeron la verdad, ¿está bien? Ah, es que yo creí que esto era un cuento viejo, ¿está bien? Dios le va a decir, sí, está bien, pero te dimos todos estos elementos y no los tomaste en cuenta, por tu orgullo, por tu altivez, por tu soberbia, etcétera. Van a ser juzgados. Van a tener una oportunidad, y la oportunidad no como la oportunidad que están dando a los cristianos ahora. Los cristianos son cancelados en todas partes. Todos cancelados. No. Va a tener una oportunidad real de defenderse. Una oportunidad real. Porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios moral, un Dios justo y verdadero. Un Dios real. Entonces, empezamos a comprender que es injusto que los ateos digan que Jehová es un Dios sanguinario. Él hizo al humano, apartando un híbrido entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis, un cruce entre ellos. Le puso de sus genes, se transformó en Adán, le hizo una costilla o un clon femenino, Eva, de la costilla. Y esta raza llegando a Canaán, le hizo una costilla, un clon femenino, y esta raza, ¿cierto? Creció, pasó por todo lo que tenía que pasar, y llegó un momento en que salió de Egipto y llegó a Canaán, los descendientes de estos dos seres, este pueblo de la raza humana, Israel, y había otros descendientes de la raza humana que no obedecieron a Dios, comenzó a tener intercambio con razas reptilianas, ¿cierto? De gigantes. Los anaseos eran una raza de gigantes que había en ese tiempo. La tierra está llena de razas de gigantes que las han escondido. Le he dado yo los libros, le he dado yo las noticias de hace 100 años en Estados Unidos, en todas partes, para que usted la busque. Si están porfiados, si no quiere escucharme a mí, vean cómo han escondido todo. Hay un discurso de Lincoln, donde Lincoln dice, los gigantes que hemos encontrado aquí en Estados Unidos, lo borraron. Ahora no aparecen, pero sí están en revistas antiguas, diarios antiguos. Entonces, ¿hasta cuándo dice que usted es científico? Yo no creo que usted es científico. Yo creo que usted es una persona que no investiga realmente. Veamos. Llegando a Canaán, este pueblo, la raza de Israel, comienza a tener interacción con reptilianos de gigantes, los anaseos, los hijos de Anak. Dice que el rey de Ojo, el último descendiente que queda de los anaseos, dormía en una cama de 3,50 metros, una cosa así, o más. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando pelea con David, cuando pelea con el gigante, con Goliat medía una cantidad de cos equivalente sobre los 3 metros y tanto. El codo se toma del hombro a la punta, no sé si con el puño o la punta del dedo. Eso es lo que hay que definir. Hay que definir bien cómo es la medida de codo, la medida antigua. Y luego si dicen 15, 20 codos, se ve el porte del gigante que tenía. Y de otros pueblos corruptos que practicaban sacrificios humanos en honor a la culebra, Satán. Lo que sigue es muy importante. Vemos en todo el mundo personas que dicen tener poderes mentales superiores al resto de los humanos. Estos poderes no provienen del Espíritu Santo de Dios, provienen del mundo del diablo, sino del contacto con demonios. Incluso hoy existen muchos ateos que adivinan el futuro, ya sea por signos de zodiaco, cartas
caracoles que tiran, leen la orina, etcétera. Lo toman livianamente para ganar dinero, pues niegan el mundo espiritual, pero están jugando con fuego, lo explico. Cuando el comunismo se fue a pique, cuando comenzaron a quedar muy pocos países comunistas, apareció Lula en el foro que le llaman el foro de, a ver, ¿cómo se llama? De Sao Paulo, en 2009, con 17 puntos donde se le pega una maquillada al comunismo, a la lucha de clase y todo, y aparecen otros vientos de doctrinas que soplan el feminismo y todo eso, y con eso le dan nueva fuerza. Pero antes que viniera eso, porque ya nadie quería creer en su fracaso, antes que venga ese foro de San Pablo, donde se juntan todos los grupos más subversivos, el Farabundo Martí, el qué sé yo, los Tumbamaru, Sendero Luminoso, los grupos chilenos Mire, etcétera, 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 de toda América. Lo voy a explicar en otra parte. Comienza un nuevo aire, algo que estaba muriendo, que ya todos sabían que... Y el diablo logra otra vez. Y esos fueron los primeros puntos antes que la ONU los delineara, son muy parecidos a los ONU, en el foro de San Pablo. Pero antes, el comunismo estaba cayendo brutalmente. Y muchos comunistas ateos se pusieron en las calles a sacar la suerte con los naipes, porque no le tenían respeto a los poderes ocultos. Decían, no, si esto es un juego, si yo puedo engañar a estos tontos, estos crédulos, y puedo ganar dinero con esto. Y comenzaron a hacer eso. Y se veían en las plazas y en todas partes gente atea que nunca había dicho, que decían que ellos no creían en los poderes ni malignos ni buenos, ni de Dios ni del diablo, y estaban jugando con fuego ahí. ¿Ah? Y eso los llevó a poderes paganos, porque pues la ONU, todo eso tiene que ver con los indígenas. Vemos en todo el mundo personas que dicen tener poder mental superior al resto de los humanos. Estos poderes no provienen del Espíritu Santo de Dios, sino de contacto con demonios. Incluso hoy existen muchos ateos que adivinan el futuro, ya sea por signos del zodiaco, cartas, caracolas, leen la orina, también livianamente lo hacen para ganar dinero. Pues niegan el mundo espiritual, pero están jugando con fuego. Lleva por título Amonestación sobre costumbres paganas. Esta es otra palabra de la Biblia. Amonestación, está en Deuteronomio. Amonestación por costumbres paganas. Esto es aborrecible a Dios. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. No sea hallado en ti ni quien practique adivinación ni agorero. Los que tienen contacto con demonios a través de droga, a través de un sistema de mente alterada, ¿cierto? La droga, el espiritismo, etc. Ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Son las naciones que Dios le entrega a Canaán, y echa esas naciones por haber traicionado a Dios, por no haber querido nunca andar con el Dios verdadero. Podrán decir muchas cosas, podrán decir, oye, pero en todas partes hay gente disidente. Te dicen, oye, pero si la religión de los egipcios era esa y todo. Sí, de acuerdo. En el barrio, en general, los demonios actúan por dominios, dominan sectores. Si la religión de los egipcios, y todos los egipcios iban a tener esa religión, era lógico, ¿cierto? En el barrio de los delincuentes, todos van a ser delincuentes, es lógico. En el barrio de los curados, donde están los curados, se ven miles de curados, cierto. Eso se llaman dominios espirituales. Son espíritus que se dedican a producir ese vicio, o esa religión. En el barrio las prostitutas son prostitutas todas, cierto. Y así. Pero siempre hay excepciones. Hay gente que busca a Dios y que de alguna forma arranca ese sistema del diablo. Dios le da la salida. Pero hay que buscarlo. Entonces,
por fuego. Echan hacia adelante. ¿Con qué facilidad hoy en todos los medios de comunicación del mundo, televisión, etcétera, se practican actos aborrecibles al Dios de la Biblia y se persigue o se acalla a los cristianos? Obvio. Otra cita de Levítico, la última, 18:28. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Comentario. A los tatuajes y piercing son muy antiguos y vienen de los pueblos paganos que adoraban a Satanás. Y son prácticas de la antigüedad de los pueblos satanistas. Para Dios eso es aborrecible. Última, 19:22. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Comentario, no a la prostitución infantil, de parte de los padres, la madre. Muchas veces los padres, los madres, los parientes son los que las prostituyen. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que este tema da para una o dos más charlas o prédicas. Hermanos, gracias.